Venciendo viene el Rey. Gloria, gloria, aleluya. Continuamos nuevamente en esta oportunidad con nuestra programación semanal y agradeciéndole a todos nuestros amigos, amigas, hermanos y hermanas que gentilmente nos sintonizan y nos ven y nos escuchan a través de estos medios, y agradeciéndoles desde lo más profundo de nuestro corazón por dar seguimiento a nuestra programación, que es de lunes a viernes, y pedirle a Dios que les bendiga donde quiera que usted esté, y también agradecer a Dios porque nada en este mundo, apreciado amigo y amiga, hermano y hermana, es casualidad. Es cierto que hay cosas que suceden por causa y efecto, pero también Dios es el que se está encargando de mover en este tiempo tan difícil. Está tratando de mover la parte espiritual de cada persona, y lo está haciendo a través de todos los medios, agotando todo recurso para que de una u otra forma el ser humano sea encontrado y pueda ser devuelto nuevamente a buscar a su Creador y a prepararse para las cosas que vienen no solo sobre este mundo, sino también para ese día final cuando Jesucristo regrese por segunda vez a la tierra. En esta oportunidad queremos dar gracias a Dios y nuevamente expresar nuestro agradecimiento por su sintonía. Que Dios le bendiga donde usted quiere que se encuentre, a usted y a toda su familia. Les recordamos que estamos aquí en Radio Costa Rica. Radio Costa Rica tiene como frecuencia en amplitud modulada 9.30. Estamos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9 de la mañana. Recordar que el teléfono de Radio Costa Rica es el 905-2-930-930. Tiene también señal para el mundo, www.radiocr.net. Repito, señal para el mundo, Radio Costa Rica 930M es www.radiocr.net. También queremos recordarles que esta programación tiene un reprise en la noche, de 8 a 9 de la noche, pero ya es a través de Canal 19. En Canal 19 usted puede ver los programas que elaboramos aquí todas las mañanas, y se reprisa nuevamente en la noche de 8 a 9 de la noche en Canal 19. Recordar que ese Canal 19 tiene también señal para el mundo, www.radiocr.net, Canal 19. También queremos recordarle que tenemos una emisora que está a tiempo completo al servicio de ustedes, que es la 1360 amplitud modulada. Está al final del dial en frecuencia AM. Y esta emisora, que se llama El Remanente Adventista Radio, se encuentra a las 24 horas de domingo a domingo. Está a las 24 horas de domingo a sábado. Usted puede localizarla en 1360M, y la tenemos las 24 horas. Recordar que hay una tarima muy especial con temas espirituales, proféticos, temas sobre el hogar, la familia, música, programa para niños. Hay mucho sobre salud también y sobre temas de mucha actualidad. Le invitamos para que usted se contacte con esta emisora que está, repito, en la 1360M. También queremos recordar que somos el Remanente Adventista CR. Nos puede localizar a través de YouTube y de Facebook en los medios cibernéticos que se han puesto al alcance de todos ustedes, para que usted pueda buscar ahí con el nombre El Remanente Adventista CR toda la programación que durante más de un año hemos podido estar elaborando con ayuda del Señor y con su apoyo y colaboración en este santo ministerio. Y mencionarles que usted puede ser parte de esta programación y puede buscar ahí cualquier tema. Casi todos los temas en su totalidad tienen títulos. Cualquier tema que a usted le interese sobre el tabaco, sobre el alcohol, sobre asuntos de salud, asuntos de profecías de la iglesia, asuntos de familia, puede bajarlos ahí. Ahí están los diferentes temas, usted puede encontrarlos ahí. También queremos recordarles que tenemos un teléfono que está a disposición de ustedes las 24 horas del día, que es el 83, es importante que usted anote este teléfono, 83 14 76 19,
para peticiones y oración. Repito, 8314-7619 para peticiones y oración. Y los martes de 8 a 9 de la mañana tenemos casualmente un tema especial sobre peticiones y oración. También quisiéramos recordarles que la iglesia en San Francisco de Dos Ríos, esta iglesia tiene como nombre la iglesia El Juicio Final Escuela Profética, iglesia adventista del séptimo día. Ella abre a las 9 de la mañana, tiene un teléfono donde usted puede llamar, es el 88 16 94 28. Repito, para contactar la iglesia adventista del séptimo día, El Juicio Final Escuela Profética, usted puede llamar al 88 16 94 28. Esta iglesia está ubicada en San Francisco de Dos Ríos, de la iglesia católica 50 al oeste, devolviéndose para San José, costado sur del parque de la misma iglesia, portones azules, segunda planta. Repito, San Francisco de Dos Ríos, de la iglesia católica 50 al oeste, devolviéndose para San José, costado sur del parque, portones azules, segunda planta. También queremos recordarles que también tenemos la iglesia La Verdad Presente en Coronado, iglesia adventista del séptimo día La Verdad Presente en Coronado. Iniciamos nuestra programación a las 8:45 de la mañana todos los sábados. Estamos ubicados de la Bomba El Trapiche, 400 al norte, Bomba El Trapiche en Coronado, 400 al norte, 200 al este, Complejo Las Huacas. Es un gimnasio grande, de color amarillo por fuera, con blanco. Ahí al fondo en el gimnasio estamos en la parte de atrás. Iniciamos todos los sábados a partir de las 8:45 de la mañana. Mi nombre y mi teléfono es Alfredo Garita y mi teléfono es el 88 54 54 64. Por si usted viaja para allá y se extravía, me puede llamar. Repito, 88 54 54 64. Alfredo Garita, para servirle. Muy bien. Queremos agradecer también a nuestro hermano Andy en cabina, a él y a su familia, y a nuestro hermano Jonathan, que a veces también está, que Dios les bendiga por su apoyo en este ministerio y su ayuda y colaboración. Y también a todas las personas que nos llaman y nos contactan y conversan con nosotros. Hay mucha gente por nombre que quisiéramos mencionar, pero que en el corazón y en la mente de nosotros está y están trabajando para que este ministerio continúe y siga adelante. Quisiera mencionar a la hermana joven, una muchacha joven, Laura Salas Vázquez, en Guásima de Alajuela. Esta semana pudimos hablar con ella y ya le enviamos materiales que ella necesita y pidió que Dios le bendiga, hermana Laura, y pueda usted aprovechar estos materiales y le puedan instruir sabiamente para que usted se prepare para la segunda venida de Cristo, y también pueda ayudar a muchas personas con estos materiales bíblicos que se le han enviado para que usted tenga conocimiento sobre los temas tan importantes, especialmente en nuestra programación de este día, donde hablamos de la segunda venida de Cristo. Y muchas gracias también a todas las personas que con sus oraciones y sus contribuciones voluntarias nos están ayudando para sostener este ministerio y seguir avanzando en todo Costa Rica. Que Dios les bendiga y les ayude a encontrar solución a todas sus necesidades conforme a la voluntad de Dios. Muy bien, como siempre acostumbramos, vamos a abrir la palabra del Señor para el tema en esta ocasión, y lo vamos a hacer con una oración, porque nunca se debe de abrir la palabra de Dios sin antes orar. Oremos. Padre nuestro, Señor, con mucha reverencia y respeto, Señor, en esta hora inclinamos nuestras cabezas, cerramos nuestros ojos para dirigirnos a usted, Padre Santo, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre precioso, el único que ha sido dado a los hombres para que en él podamos, los seres mortales, encontrar salvación, en su Hijo amado, el Señor Jesucristo. Gracias, Padre, porque en su amor y su misericordia nos entregaste lo mejor que tenías allá en eternidad, para que hoy nosotros tengamos la esperanza y haber recibido gratuitamente la salvación. Gracias por este don inefable del cielo y por darnos la oportunidad de tener la certeza y convicción de que hay una vida eterna prometida a todos los que han decidido aceptar a Jesucristo y seguir, Señor, en el camino cristiano, buscando cada día ser mejores ciudadanos, mejores personas, y también gente que se está preparando y está estudiando, Señor, los acontecimientos y lo que viene sobre este mundo antes de que su Hijo regrese por segunda vez a la tierra.
Bendice a todos nuestros televidentes, a todos nuestros radioescuchas, que, Señor, verán estos programas y los escucharán, para que ellos puedan, Señor, entender tu voluntad en este tiempo y podamos, Señor, tener los ojos bien abiertos y la mente bien clara, para que, Señor, no seamos engañados y podamos estar, Señor, de parte de lo que es correcto y de la verdad cual y está escrita en este libro santo. Gracias por estos medios de comunicación. Bendícelos, Señor, y a todas las personas que trabajan en la predicación del Evangelio en cualquier parte de este mundo, Señor. Bendícenos en esta hora y que la presencia divina y santa de tu Espíritu Santo y de tus ángeles, Señor, puedan siempre guardar no solo los medios y las formas en que estás trabajando para ayudar al ser humano, sino también nuestras vidas, para que podamos estar en armonía y preparados para el día glorioso cuando su Hijo regrese por segunda vez a la tierra. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amén. Muy bien, nos hemos dedicado a estudiar durante meses de meses el capítulo 24 del Evangelio según San Mateo. Hemos dicho que es el capítulo o el sermón profético del Señor Jesús que se repite en San Marcos 13 y en Lucas 21. Seguimos insistiendo en nuestra intención, y lo que el cielo quiere es que usted, entre más escuche y entre más se le repitan las cosas, más se le van a grabar en la mente y en el corazón hasta que pueda entenderlas y puedan ser parte de su diario vivir. En el Evangelio según San Mateo, el capítulo 24, usted encontrará que desde el versículo 1 hasta el versículo 14, Jesús, en estos 14 versículos de San Mateo 24, no solo explica, esboza o da a entender a sus discípulos y a los que leerían estas palabras en tiempo futuro, en este caso nosotros y nuestros antecesores, explica ahí los acontecimientos visibles que se verían en el mundo, no solo ante acontecimientos que envolverían a toda la humanidad en asuntos de salud, de guerra, sino también en acontecimientos en lo que tiene que ver la condición religiosa del mundo, que sería prácticamente el que tomaría la predicación del Evangelio, y se le advierte especialmente que Jesús es insistente y persiste en decir que tengamos mucho cuidado de que no seamos en este tiempo de Cristo hasta que Él venga, sería el ser humano engañado por los sistemas religiosos. Eso está en San Mateo capítulo 24, los versículos prácticamente del 1 al 14. Pero en el versículo número 15, Jesús trata de resumir o va a sintetizar o a decir, va a hablar de la siguiente manera, como cuando se está diciendo algo y entonces dice, lo va a resumir. Entonces dice en el versículo 15, pone dos palabras, Mateo 24, 15, por tanto, y hay una coma. La palabra por tanto la habíamos explicado en programas anteriores. La palabra por indica tiempo o lugar aproximado. Indica, oiga lo que es la palabra por, cuando se usa con la palabra tanto, cuando se juntan las dos palabras, significan tiempo o lugar aproximado. Se usa para denotar el medio para ejecutar una cosa. Oye, qué interesante. Se usa para denotar el medio para ejecutar una cosa. O sea, cuando él dice por, es lo que va a acontecer, lo que va a acaecer, el lugar y el tiempo indicado de X ciudad, nación, individuo o aún el planeta o aún más allá del planeta, que va a suceder dentro del marco de lo que Jesús viene diciendo. Y cuando agrega la palabra tanto, por tanto, la palabra tanto es cantidad, tamaño y tiempo. La palabra tanto es cantidad, tamaño y tiempo. Entonces podemos resumir, cuando él dice por tanto, está hablando del tiempo, del lugar y de la cantidad del acontecimiento, quién va a estar involucrado y lo que va a suceder. O sea, prácticamente el Señor Jesús está dando por adelantado las consecuencias de lo que acaecería o acarrearía prácticamente todo lo que sucedería después de lo que él habló prácticamente en 14 versículos. Entonces aquí él dice por tanto y pone una coma en el versículo 15 y dice
cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Es un versículo que generalmente es leído por personas que estudian la Biblia o la leen o van a alguna iglesia y leen y pasan el versículo y no entienden. De hecho, que yo en más de una ocasión le he preguntado inclusive a algunos de mis hermanos que profesamos esta misma fe y me dicen, bueno, no estoy seguro, no entiendo, no sé cómo explicarlo, porque no se han detenido a estudiar, no han atendido el consejo, porque en este versículo usted encuentra que al final del versículo dice, el que lee entienda. Y el que lee, la palabra leer en el diccionario, es el significado de esta palabra leer, es cuando usted pasa la vista por lo escrito para averiguar su contenido. Cuando usted pasa su vista por lo que está escrito es porque usted desea averiguar su contenido. Entonces, cuando se dice el que le entienda, se está hablando de una persona que está leyendo, pero está tratando de entender o de buscar el contenido para poder entender eso. Es interesante porque dentro de lo que queremos mencionar en esta hora también es necesario que usted pueda tener 1, 2 o 3 versiones de la Biblia, buenas versiones para que usted pueda tener material para poder estudiar temas tan importantes como estos. Así como nos preocupamos para tener, digamos, en nuestras cosas materiales y humanas, tener provisión, es importante que usted pueda tener una Biblia, especialmente que es su Biblia personal de estudio, donde usted tiene ahí sus materiales, conoce sus versículos, tiene marcado, subrayado lo que usted ha venido estudiando. Y también 1 o 2 Biblias más, una en la casa y una pues ahí en el vehículo. Qué bonito sería tener nuestra Biblia propia para poder ir a la iglesia, una en el vehículo, una en la casa, tener por lo menos 3 Biblias. Creo que una persona con una edad de 50 años debería tener por lo menos más de 3 Biblias. Y muchas veces, lamentablemente, no solo no entendemos, sino que no tenemos una Biblia. Y en esto también es importante y le recomiendo en esta ocasión que también usted pueda tener 2 diccionarios. Un diccionario normal de lengua española, que se usan en los colegios, en las escuelas, en las universidades, un diccionario normal, y también un diccionario bíblico, para que usted pueda buscar los significados de palabras que hay veces no entendemos en la Biblia. Entonces es importante usar nosotros, tener herramientas para poder usar a la hora de que no entendemos alguna palabra, para poder entonces ser una persona que lee y está tratando de encontrar su contenido. Quiero leerle 2 pensamientos muy importantes en relación a lo que es la Biblia y la importancia de leer y tratar de entender su contenido. Dice, la palabra de Dios debe ser el fundamento de todo estudio. Y las palabras de revelación, de la profecía, deben de ser cuidadosamente estudiadas. Esto apela tanto al intelecto, el intelecto es el entendimiento, la inteligencia, como al corazón, y los fortalecen. El estudio de la Biblia, cuando llega al intelecto, a la mente de la persona, a su inteligencia, a su capacidad de ser racional, dice que esto fortalece el corazón. Y es bueno porque dice que se requiere el cultivo del intelecto para que comprendamos la revelación de la voluntad de Dios para nosotros. Es importante esto, hermano y hermana, amigo y amigo, fortalecer el intelecto para poder comprender cuál es la voluntad de Dios para nosotros. No puede ser descuidada por los que son obedientes. Oigan, no puede ser descuidada por los que son obedientes a los mandamientos de Dios. Dios nos dio la mente no nos dio la mente para ser dedicada a proyectos vulgares y frívolos. La mente, apreciado amigo y amiga, hermana y hermano, fue dada a Dios con un propósito, fue para hacer bendición para el ser humano, para su vida y para todo lo que hace. Entonces muchas veces estamos dedicando nuestra mente, nuestro intelecto, nuestra capacidad, nuestra inteligencia a cosas que en sí no nos van a dar la vida eterna. La Biblia fortalece el intelecto y fortalece el corazón y le da aspiraciones nobles al ser humano. Cuando investigamos la palabra de Dios, los ángeles están a nuestro lado, reflejando brillantes rayos de luz sobre sus páginas sagradas, sobre la Biblia.
Las escrituras se dirigen al hombre porque tienen poder de elegir entre el bien y el mal. Le hablan, oiga, escuche, con advertencias, reproches, ruegos y palabras de aliento. Debe ejercitarse la mente con las solemnes verdades de la palabra de Dios, o de lo contrario se debilitará. Repito esto, debe de ejercitarse la mente con las solemnes verdades de la palabra de Dios, o de lo contrario se debilitará. Debemos examinar y conocer por nosotros mismos las razones de lo que creemos, comparando pasaje con pasaje. Tomen la Biblia y sobre sus rodillas rueguen a Dios que ilumine sus mentes. San Juan 5:39 y San Juan 17:17. Por lo tanto, es importante esto. Y en esto que estamos diciendo hay una promesa maravillosa en el libro de Apocalipsis, capítulo número 1, versículo 3. Dice Apocalipsis 1:3. Bienaventurado el que lee, escuche, bienaventurado el que lee en singular, y los, aquí en plural, y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. El tiempo está cerca. Entonces, bienaventurados los que oyen y leen las profecías de este libro, porque el tiempo está cerca. Hay una promesa llena de bendiciones para aquellos que estudian la Biblia. Volvemos al capítulo 24, el versículo 15. Dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo. ¿Por qué dice lugar santo? Porque en la historia, en el registro de la historia, en programas anteriores mencionamos el sitio de Jerusalén, cuando el general Tito, que era el general de las hordas romanas, del imperio de las águilas, de los Césares, del imperio romano, que fueron los que llevaron a Jesús a ser crucificado en el tiempo de Pilato. Este sistema romano, que era el que gobernaba el mundo, rodearon, dice la historia, que rodearon la santa ciudad, o sea, pisaron suelo sagrado, porque ese pueblo, esa nación y su territorio era sagrado, era una nación santa. O sea, prácticamente ellos entraron a un lugar que le pertenecía a Dios y a un pueblo que le pertenecía a Dios. Pisaron un lugar sagrado, un lugar santo, y sitiaron a Jerusalén para destruirla. Ese sistema es lo que se conoce, repito, como la Roma de los Césares, también el imperio de las águilas romanas, o la famosa Roma imperial, o la cuarta bestia de las profecías del capítulo 7 del libro de Daniel, capítulo 8 y versículo 9. De eso hablaremos un poquito. De hecho, que sobre estos temas, si usted quiere tener más información, puede bajar en YouTube y en Facebook los temas que el hermano Arturo y el hermano Carlos estuvieron dando anteriormente sobre esto. Entonces, aquí se menciona que se produciría prácticamente un sitio sobre Jerusalén en el año 70, se produjo, donde este general Sexto Galio de las hordas romanas rodeó Jerusalén. Por eso le llama, dice, cuando veáis en el lugar santo, en mi pueblo santo, viene la advertencia del por tanto lo que se iba a suceder. Y entonces dice en el versículo 15 que dice que cuando veis en el lugar santo la abominación desoladora. ¿Qué es abominación desoladora? La consecuencia de lo que Israel como nación ejecutó, matando profetas, matando todos los mensajeros que fueron enviados por Dios, quitando de la vida a Jesucristo. Prácticamente llegó el momento donde Dios en su misericordia se acabó prácticamente el tiempo de gracia para este pueblo, y entonces dice que se iba a producir como consecuencia una abominación desoladora. ¿Y qué es una abominación desoladora? Bueno, la palabra abominación la puedes buscar en la Biblia, se encuentra 32 veces en la Biblia. En el diccionario, la palabra abominación significa aborrecer, odiar. Y déjame ayudarte para que nos ubiquemos juntos
déjame decirte que fue Dios a través de su Santo Espíritu que inspiró al apóstol Mateo para plasmar o escribir ahí esa palabra, abominación. La puso Dios ahí porque para Dios, Dios detestó, Dios odió, aborreció tener que vivir la triste experiencia de utilizar un sistema enemigo de Dios, los romanos, para disciplinar o castigar a su pueblo escogido. Por eso para Dios era una abominación. Dios detestaba, aborrecía que esto tuviera que suceder. Y prácticamente quien vino a ejecutar esto fue el sistema romano, el sistema de las águilas. Entonces la palabra abominación significa algo que Dios aborrece, que Dios odia. Ejemplo, te pongo un versículo. Hay uno de los tantos que hay, porque hay muchos, hay uno en Deuteronomio. Es muy importante que anotes este versículo. Deuteronomio capítulo 22, versículo 5. Aquí la palabra abominación se usa muy clara. Dice Deuteronomio 22, 5. No vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. Entonces la palabra abominación es cuando Dios detesta, dice, cuando un hombre usa ropa de mujer y una mujer usa ropa de hombre. Dice que Dios abomina, detesta, odia, aborrece. Igualmente la palabra abominación fue colocada ahí en la escritura por Dios para que Dios diera a entender que este sistema utilizaría prácticamente odio, venganza, aborrecimiento también hacia el pueblo de Israel. Por eso en temas anteriores que vimos, lo que se dio en el tiempo de Israel no fue una matanza, no fue una guerra, sino que hay un libro que es la historia documentada del cristianismo, que de hecho te lo hemos ofrecido aquí para que llames y lo pidas. Debes de tener este libro, debes de leerlo, te lo damos gratuitamente, que es la historia documentada del cristianismo, este libro. En este libro la escritura dice que lo que las hordas romanas hicieron con Israel fue prácticamente una carnicería. Vea qué terrible fue lo que los soldados romanos, después de que Sestio Galio se retira y viene el general Tito, en historia dice que fue una carnicería lo que se dio entre romanos y judíos. Fue espantoso y muy doloroso eso para esta nación. Entonces la palabra abominación, decimos, es aborrecer, odiar. Muy bien, vamos a ir a una pausa musical. Manténgase en sintonía porque es muy importante que usted conozca estas cosas para que usted pueda documentarse y tomarle interés para que su mente y usted tome interés en la lectura y en el conocimiento de la palabra del Señor. Si mi débil fe flaqueare, Él me sostendrá. Si el mal me amenazare, Él me sostendrá. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Porque me ama el Salvador, Él me
Gracias nuevamente por mantenerse en sintonía a través de Canal 19 y de Radio Costa Rica 930M. Quisiéramos recordar que hemos venido obsequiando 7 libritos muy importantes sobre temas que especialmente hemos compartido durante todas las semanas y especialmente los días jueves, que está nuestro hermano Will Chavarría. Y tenemos 7 libritos que pueden estar en sus manos, nada más de que usted nos llame y nos sintonice y le podemos hacer llegar estos libritos. Usted puede venir a Radio Costa Rica a retirarlos a Canal 19. El número 1 es ¿qué sucede cuando una persona muere? Muy interesante el tema de la muerte. Tenemos el libro número 2, la segunda venida del Señor Jesucristo. Es un tema importantísimo, actual, y que debe estar prácticamente sobre el tapete de la mesa en cada hogar, podríamos decir en una forma costarricense. El tercer tema, algo que la gente desconoce prácticamente, pregúntele usted a alguien sobre el milenio y sobre la segunda muerte. La gran mayoría de personas no saben. En este folleto puede usted encontrar toda esa información a la luz de la Biblia. El número 4, el verdadero infierno. Todo lo que tiene que ver en la Biblia sobre el asunto del infierno. Es el folleto número 4. El número 5, la santa ley de Dios. ¿Qué papel, qué rol está jugando la ley de Dios desde que fue dada en el Edén, en el Sinaí, a los profetas, que habló Jesús y que hablaban los apóstoles sobre la ley de Dios? En este folleto número 5. En el número 6, el sábado en la Biblia, el sábado en toda la Biblia. ¿Por cuánto tiempo está como mandamiento el sábado en vigencia a través de la Escritura? Esto lo debe usted conocer a través de este folleto, el número 6. Y el folleto número 7, algo que también la gente ni se imagina, no sabe, lo que es el juicio investigador y el santuario celestial. Toda esta documentación de folletos pueden ser suyos con solo llamar o venir a la emisora o venir al canal y les serán entregados gratuitamente. Quisiéramos recordarles que nosotros, el Remanente Adventista CR, prácticamente lo que hacemos es únicamente motivarle a usted para que lea lo que la Escritura dice. Nosotros no le agregamos ni le quitamos a la Escritura, ni usamos argumentos humanos para que un versículo diga lo que no quiere decir. Usted lo que se le enseña lo lee en la Biblia, porque la Biblia fue dejada así en su manifiesto escrito para que usted lo pueda leer y lo pueda entender. Dios no va a hacer algo que usted no pueda entender. Lamentablemente ha sido muy manipulada y ha sido prácticamente tergiversada por muchos líderes religiosos y actualmente también está siendo muy manipulada. Aquí en Radio Costa Rica y en Canal 19 estamos tratando de que usted pueda entender, conocer su contenido leyéndolo usted tal y cual está en la Escritura. Muy bien, regresamos al tema que hemos elegido en esta hora y estamos hablando de la abominación desoladora en el capítulo 24, versículo 15 del libro de Daniel. Explicamos que la palabra abominación es cuando Dios aborrece, odia. Y la palabra desoladora, que tiene que ver mucho, muy parecida a la palabra asolamiento o asolar, prácticamente desolación, asolamiento, desolar en el diccionario, tienen casi el mismo significado. La Biblia dice abominación desoladora. La palabra desoladora es desierto, destruir, destrucción. Cuando en la Biblia aparece esta palabra, está hablando de destrucción, de asolamiento, o sea, de alguien que hace algo y cuando lo hace no deja nada, destruye totalmente. Y vamos a leer uno de los tantos versículos para que puedas llegar a entender esto bien claro como está en la Biblia. En el libro de Jeremías, el capítulo número 46, el versículo número 19. Isaías 46, 19, el profeta mayor, Isaías dice el versículo 19 del capítulo 46, dice Jeremías. Dice, hazte seres de cautiverio, moradora hija de Egipto, porque Memphis será desierto y será asolada hasta no quedar morador. Será asolada hasta no quedar morador. Entonces, cuando hablamos de desolamiento, de destrucción, de desolación, de destruir, de algo que queda prácticamente donde había vida, no queda absolutamente vida. Entonces la Biblia habla de abominación desoladora. ¿Cómo podríamos referirlo? O sea, explicarlo en algo sencillo. Es donde prácticamente un sistema armamentista o un ejército entra a un lugar y saquea la ciudad y mata a todos sus moradores y destruye todo. Eso era lo que le esperaba
a Israel como nación cuando Jesús estaba hablando con los discípulos. Les estaba diciendo, no en una forma gráfica y detallada, no está escrito en la Biblia que iba a entrar fulano, que pertenecía a tal, sino que estaba hablando de lo que harían las hordas romanas con esta ciudad en el año 70. Iba a ser una abominación desoladora prácticamente. Entonces hasta aquí tenemos que en Mateo 24:15 hemos entendido el por tanto, el por qué se le llama lugar santo y por qué abominación desoladora. Pero es interesante porque también analizamos al final del versículo 15, dice de Mateo 24, el que lee entienda. Pero dice en el 24:15, esto lo había hablado el profeta Daniel. Entonces tenemos que buscar en el libro de Daniel donde aparece la palabra asolamiento o abominación para poder saber en qué momento habló Daniel de esto. Y en esto es muy importante que tu Biblia tenga una concordancia donde puedas buscar las palabras y puedas ver en qué versículos de la Biblia puedes encontrar la palabra asolamiento, desolación, abominación, sábado, milagros. Hay Biblias que vienen con mucha documentación atrás que te enseñan y te ayudan para poder encontrar las palabras en la Escritura. Y nos vamos al libro de Daniel porque dice que esto lo habló el profeta Daniel. En el libro de Daniel, el capítulo número 8, el versículo número 13. El versículo 13 dice, Daniel 8:13, dice, entonces oí un santo que hablaba y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio? Y escuche, y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados. Estos temas, repito, fueron dados en temas pasados, meses pasados, por nuestro hermano Arturo los martes. Pero específicamente en cuanto al tema de Mateo 24:15, aquí aparece la prevaricación asoladora. Ya no se menciona, la palabra abominación desoladora, sino que aparece la prevaricación. En lugar de abominación aparece la palabra prevaricación. La palabra prevaricación es cuando un alto funcionario, ya sea político o religioso, comete una injusticia y no hace que la ley se cumpla. Y cuando estás buscando esa palabra prevaricación, te encuentras que prevaricación, te menciona que también uno de sus diminutivos es delinquir. Y la palabra delinquir en lo que es prevaricación también explica cuando un funcionario conoce la ley y la quebranta para transgredirla él mismo, se vuelve en un prevaricador. Entonces quiere decir que la Biblia nos está hablando de sistemas no solo políticos y religiosos que quebrantarían no solo las leyes divinas, sino en muchas ocasiones las mismas leyes que ellos establecieron son quebrantadas por ellos. Entonces quiere decir que Jesús aquí agrega más de que además de ser una abominación desoladora, hay prevaricación, hay prevaricato dentro del sistema, porque los hombres políticos o líderes religiosos están quebrantando el sistema de leyes y lo están prácticamente violentando para favorecerse en esto mismo. Y en esto yo quiero decirle que al buen entendedor pocas palabras. ¿Cuántos escándalos y noticias vemos todos los días en las televisoras sobre altos funcionarios dirigentes en el mundo político y religioso que han hecho robos descaradamente, han hecho montajes para ganar dinero y de una u otra forma enredan y tratan de complicar el asunto para salir libres, y el país, lamentablemente nosotros somos los que estamos pagando la situación económica, porque lo que tenemos en la mayoría de nuestros sistemas legislativos y religiosos, hay demasiado prevaricato, hay demasiada gente que prevarica, y cuando tiene que aplicar la ley y cuando tiene que poner orden, enredan o cambian las cosas para que el sistema siga prácticamente con un lado de mucha corrupción. Esto en la historia se ha dado tanto en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento y en nuestra época. Y ejemplo, ¿qué más le puedo decir del Señor Jesucristo, que fue acusado por hacerse llamar Dios y por predicar la verdad?
Cuando se enseña la verdad, lamentablemente, la persona que no está en obediencia y la que anda practicando el pecado se opone y se revela. Jesús fue llevado a la cruz por predicar la verdad y por decirse ser hijo de Dios. Por eso fue llevado a la cruz del Calvario. Muy bien, de aquí entonces mencionamos que ya aparece la palabra prevaricación. Entonces, en el capítulo número 7 de Daniel, ahí encontramos una imagen donde ya algunos de ustedes, si no la ha visto, yo le invito para que usted la mire, esta imagen. En esta imagen que tenemos en pantalla aparece la famosa estatua de Nabucodonosor que está en el capítulo número 2. Esta estatua con todos sus detalles donde aparece el imperio babilónico, el imperio medo-persa, el imperio griego, el imperio romano, y aparece Estados Unidos y la Unión Soviética, y aparecen muchos de los sistemas que el hombre ha levantado para tratar de gobernar el mundo, son simbolizados con esta estatua, con una piedra que está ahí en los pies de la estatua, y cada parte de la estatua tiene un metal, la cabeza de oro, el pecho y los brazos de plata, la cintura y parte de los muslos de bronce, y los pies de hierro, y los dedos y la planta de los pies de hierro y barro. Esta misma estatua del capítulo 2 está en el capítulo número 7 del libro de Daniel. En el libro de Daniel, esta estatua, que ahí está en forma de lo que Nabucodonosor construyó, esta estatua de puro oro, dice el capítulo 2 del libro de Daniel, la hizo de puro oro y se edificó una estatua para él. En el capítulo 7, Dios le revela a Daniel esta simbología, pero a través de bestias, de sistemas. Y si ustedes ven la imagen que está en la pantalla, notarán que prácticamente el último imperio que gobernaría el mundo prácticamente sería el sistema romano, el sistema que se inició en el año 168 a.C. y se mantuvo hasta el año 476 después de Cristo. Quiere decir que las águilas romanas, el imperio de los Césares, prácticamente estuvo gobernando al mundo durante 644 años. 6 siglos y medio el imperio romano estuvo gobernando el mundo hasta el año, repito, como dice ahí, hasta el año 476 después de Cristo. Y quiero mencionarle que entre el año 331 y el año 538, que no aparece imagen, repito, entre el año 331 y el año 538, había un emperador que se llamaba Constantino. Este hombre fue el que promulgó el 7 de marzo del año 321 después de Cristo, repito, 7 de marzo del año 321, promovió a nivel mundial la adoración al día sol. Fue cuando se estableció la famosa ley dominical que hoy todavía sigue controlando el mundo y establecido en casi todas las iglesias y sistemas religiosos. El domingo es día de adoración al sol, no a Dios. ¿Por qué? Porque la palabra sol, si usted la lleva al inglés, es Sunday, y Sunday es día del sol. Entonces, la mayoría de sistemas siguen, continúan reuniéndose, adorando a Dios en el día del sol, Sunday. Eso fue en el año 300, repito, el año 321, el 7 de marzo, fue dado por Constantino. Toda esta historia documentada usted la puede obtener, repito, en el libro El conflicto de los siglos. Usted puede encontrar toda esta documentación, ahí está con fechas, datos exactos, y ese libro puede ser totalmente suyo y gratis. Y en el año 538, prácticamente del 476 al año 538, hay 62 años donde se establece ya y se pone como base, como líder a nivel mundial, prácticamente la Iglesia católica, apostólica y romana. Católica porque es universal, apostólica porque viene de los apóstoles, y romana porque venía de la amalgamación o de la unión de un sistema político con un sistema religioso. Por eso la Iglesia Católica usa la bandera blanco y amarillo, que significa unión religiosa con unión política. Eso simboliza esos dos colores. Es un sistema político religioso. Quisiera mencionarle también que en ese proceso, más o menos del 300 al 500, casi al 600,
para poder plasmar o amalgamar el control o el dominio total por este sistema, fueron sacrificados o fueron muertos, asesinados tres pueblos de aquel tiempo, uno en el año 493, uno en el año 534 y otro en el año 553, que se le conoció como los érulos, los vándalos y los ostrogodos. Prácticamente muchos de ellos habitaron cerca de las costas del Mar Negro. Fueron prácticamente habitantes del antiguo pueblo germánico de Germania, que quedaba prácticamente al lado oriental de Roma. Entonces hay mucha historia que usted debe de conocer sobre el asunto de la abominación desoladora, que es desconocido y que no es predicado, no es enseñado prácticamente nada de esto, para que las religiones sigan un sistema establecido por el hombre y no de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces por eso volvemos a Mateo capítulo 24 versículo 15, y en San Mateo 24, 15 nuevamente el Señor Jesús insta a los estudiantes de la Biblia cuando menciona ahí: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces encontramos que en Mateo 24, versículo 15, nos ha remitido prácticamente al libro del profeta Daniel, y nos ha llevado prácticamente a encontrar que el profeta Daniel ya había anticipado lo que iba a acaecer o acontecer en el tiempo, no solo en el tiempo de Israel como nación, sino lo que vamos a ver dentro de un momento sobre el tiempo del fin en relación a esta imagen. Y muy especialmente no voy a mencionar en esta oportunidad el tema de las bestias en el capítulo número 7. Ojalá tú que me estás escuchando y me estás viendo pudieras sacar tiempito para que estudies el capítulo número 7 de Daniel, que es prácticamente va de la mano con el capítulo 2, donde se habla de las bestias. Pero dice ahí que Dios vio prácticamente que el cuarto sistema, el último que estaría en pie antes de que Jesús viniera, sería el gobierno de la Roma no imperial, no la Roma de las águilas, sino el último gobierno que estaría o sistema que estaría gobernando el mundo sería el sistema papal, la Roma papal, en este caso la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, unida a todo el movimiento ecuménico que se está gestando a nivel mundial para poder controlar al mundo y para poder dictar leyes a nivel universal, que lamentablemente algunas de esas leyes van en contra de la voluntad y de la palabra del Señor. Muy bien, regresamos a San Mateo capítulo 24 y encontramos que en el versículo 15 explicamos lo que dice en relación a todo ese versículo. Entonces en el versículo 16 Jesús usa la palabra, esta famosa palabra entonces. Entonces es lo que ya prácticamente se iba a dar en aquel tiempo, en aquella ocasión. O sea, lo que va a suceder, ya el contenido, el resultado de eso, dice que cuando usted estuviera viendo todo eso y lo viendo encima, que ya está por venir, usted lo que tiene que hacer es lo siguiente: dice, los que estén en Judea, huyan a los montes. Y de ahí me voy hasta el versículo 22, donde dice, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serían acortados. Entonces, el versículo 21 dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora. Entonces Jesús menciona que no solo en el tiempo de Israel como nación, los judíos en estos versículos del 15 al 22 tendrían que escapar o huir de la ciudad si querían salvarse de la masacre o carnicería de las hordas romanas. Pero también menciona que va a haber una tribulación al fin del mundo, cual nunca ha habido. Va a venir un tiempo terrible sobre el mundo, cual la gente no puede explicarse. Y nuevamente quien nos puede responder esto es el capítulo 12 del libro de Daniel. Porque en el capítulo 12 del libro de Daniel, el versículo 1 dice, en aquel tiempo, porque Daniel, el último capítulo se le dio para el tiempo del fin, dice, en aquel tiempo se levantará Miguel. Sabemos que Miguel en la Biblia es una forma de decir Jesucristo, es el nombre que se usa para
connotar que Miguel es Jesucristo. El gran príncipe que está de parte de los hijos de este pueblo dice, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro de la vida. Podemos agregar de la vida. Entonces viene un tiempo de angustia. Dice que en ese tiempo de angustia será libertado el pueblo de Dios. O sea, quiere decir que va a haber otra abominación desoladora para el tiempo final. Y usted dirá, bueno, pero hermano Garita, ¿cómo va a ser posible que eso tenga una misma, un reprise, una repetición para el tiempo final? Bueno, déjame decirte, querido amigo y amiga, hermano y hermana, apreciado escucha y televidente, que esto es la Biblia, es la palabra de Dios y Dios no mente. Yo no he encontrado nada en este libro que no se cumpla. Y lo que está aquí se va a cumplir porque Jesús lo dijo. Y hemos insistido que en el capítulo 24, por eso hemos estado metidos de cabezas, metidos en el capítulo 24, porque Jesús dice que así como fue en los tiempos de Noé, en el tiempo así será la forma en que el ser humano se encuentre cuando Jesús venga. Y menciona en el capítulo 12, que sé que casi nunca lo has estudiado y no lo has leído, inclusive conozco por lo menos gente que se atreve a decir que esto de Daniel capítulo 12 ya fue en el pasado. No, mi hermano y mi hermana, esto es para el presente, para el tiempo del fin. En el versículo 11 del capítulo 12 del Daniel, vea lo que dice en el capítulo 12, voy a leerte el 9 y el 11. Daniel 12, 9 dice, y él respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. ¿Hasta cuándo? Hasta el tiempo del fin. Versículo 11. Y desde el tiempo en que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, y ya te explicamos que esa abominación desoladora habrá 1290 días. Entonces nuevamente se va a repetir en la historia del ser humano del planeta, aunque no lo creas, nuevamente el sistema que va a implementar la abominación desoladora en el tiempo del fin. Por eso es muy importante que nos estés escuchando y nos estés viendo, porque queremos con ayuda del Señor compartir lo que la Biblia nos ha enseñado a nosotros y lo que Dios ha dejado para el ser humano, para que puedas darte cuenta que no solo estos son cosas del presente y que Jesús las proyecta hacia el futuro, y que el ser humano, así como lo vivieron los judíos en el tiempo del año 70, se va a repetir en una forma análoga cuando Jesús regrese por segunda vez a la tierra. Y queremos ir, para ir finalizando, al capítulo número 24 del libro de San Mateo, el versículo 45. Y con este versículo 45, si no tienes una Biblia, yo te invito para que lo anotes. Ahí si andas manejando o estás en tu trabajo, apunta este versículo y llega a tu casa y hazte la pregunta que Jesús nos lanza en esta oportunidad a todos nosotros. En el versículo 45 viene la pregunta de San Mateo 24, que es prácticamente la conclusión de todo lo que Jesús viene diciendo en este capítulo. Dice con signo de pregunta, ¿quién es? ¿Quién es? O sea, después de haber escuchado todo esto, la cantidad de gente que lo ha escuchado, que lo conoce, ¿quién de todos ustedes? ¿Quién es? ¿Quién es? Pues el siervo fiel y prudente, el cual puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo. ¿Cuál de nosotros ha tomado la decisión de alimentarse con la verdad para este tiempo en su vida, en su hogar y su ambiente? Y se atreverá a publicar y a predicar estas verdades tan importantes que necesita saber el mundo, que vienen prácticamente sobre el planeta. Entonces terminamos concluyendo que hemos explicado en esta oportunidad lo que es la abominación desoladora. Si no te quedó bien claro, te invito para que veas el reprise en Canal 19 de 8 a 9 de la noche y puedas anotar algunos versículos o algo que te quedó por ahí medio inconcluso y puedas entender bien claro lo que dice el capítulo 24 del Evangelio según San Mateo, versículo 15. Somos el Remanente Adventista CR. Gracias por estar con nosotros. Dios te bendiga mucho. Cuídate. Bendiciones para toda tu familia y gracias por tu sintonía.